Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Estamos en la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Estamos en los medios públicos de la República Mexicana y nos acompaña el día de hoy el doctor Eric Meinheimer, quien presenta su libro, editado por el Fondo de Cultura Económica, 12 pacientes, vida y muerte en el Hospital Bellevue. Doctor, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo le va aquí en México? Muy bien, Juan, gracias. Sí, estoy aquí con mi esposa Diana por un día, esta vez, para disfrutar la feria de libros aquí. Nada más un día, doctor. Bueno, le van a quedar ahí pendientes muchos stands, muchas editoriales. Hay unas independientes que usted no se puede perder. Hay que aprovechar estas horas. No, aquí toda la semana, sí. Voy a aprovechar todo, sí. Ya, absolutamente, sí. Y nosotros vamos a aprovechar, doctor, que ya está. Tenemos aquí su libro editado en español por el Fondo de Cultura Económica, 12 pacientes, vida y muerte en el Hospital Bellevue. Doctor, un libro que es resultado de muchos años de trabajo como director de este hospital público en los Estados Unidos. Y bueno, pues durante estos años en los que usted lo dirigió, vio una enorme cantidad, cientos de historias a través de los pacientes. ¿Cómo llegan esas historias a su libro? Es importante porque tuve la idea de coleccionar las notas de todos los días hace como más o menos 20 años en cuadernos. Los pacientes realmente, este hospital es especial en el sentido que es una ventana al mundo. Es un hospital público, es el hospital más anciano en Estados Unidos. Es un hospital que la gente no tiene que pagar ni un centavo por su cuidado y las personas llegan de todas partes del mundo. Por ejemplo, hay un temblor en Tibet, la gente llega 2 meses después. Hay un conflicto en África, hay un conflicto en América del Sur, cualquier lugar, la gente llega y puede entrar en este hospital por cuidar. Como jefe, tuve la habilidad de acceder todo el hospital, de pediátrica a las unidades mentales y cirugía, obstétrica, etcétera, etcétera. Tengo sobre años y años miles de historias de pacientes y médicos y conflictos, etcétera, etcétera. Tuve estos cuadernos como 150 más o menos y tuve la idea de escribir este libro. Cientos, miles de pacientes pues relatando sus historias en estos cuadernos, doctor. ¿Cómo escogió de todos estos a 12? No, es una pregunta clave porque realmente tuve la idea que hay temas importantes como migración, por ejemplo. El tema de migración es importantísima a pasar un poco de tiempo hablando de este tema de diferentes puntos de vista, punto de vista de México, punto de vista de Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York tenemos 1 millón de mexicanos viviendo en la área metropolitana. Escogí más o menos 12 temas. Y después de eso, escogí dentro de mis cuadernos pacientes representantes con sus historias de este tema. Es mucho más efectivo usar un paciente, la historia de una persona para contar una historia, cantar un tema. No es una cosa de ficción, no es una cosa de académicos, por ejemplo. ¿Qué es lo que une a estos 12 pacientes cuyas historias podemos nosotros encontrar en su libro en la narrativa? ¿Qué los identifica? Porque son pacientes muy distintos y con historias muy diferentes, todos ellos que traen y que inciden de alguna manera en su enfermedad, en su patología. Sí, pero estos pacientes tuve mucho contacto con ellos sobre años, en algunas situaciones. En algunas situaciones, por ejemplo, una mujer de Guatemala, mi esposa Diana y yo pasamos por Guatemala a visitar su lugar, su entorno, Guatemala City, al norte, etcétera, etcétera. Es muy complicada la situación. Y con mi acceso a América Latina, con mi esposa que es una mexicana, académica, tenemos mucho viajes a todas las Américas, tengo muchos contactos. Puede
añadir las cosas del contexto de estas pacientes más efectivo. Doctor, y con el contexto de estos pacientes y el contexto mundial en materia de salud, pues ¿dónde está hoy el debate sobre la salud pública? ¿Dónde se centra? Es importante esta pregunta, Juan. El debate es particularmente ya con COVID, es en la mesa, ¿okay? No es bajo la mesa, es en plena vista, ¿sí? Pero creo que el problema en un sentido es que el sistema de cuidado no hay mucho espacio por otras discusiones con tratamiento de pacientes. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema de cuidar pacientes es 4 trillones de dólares cada año. Es 1.000 billones por un trillón, ¿ok? So es lo más gran negocio, realmente un negocio en la planeta. So imagina con esta máquina, es imposible más o menos añadir salud pública. Salud pública es al lado de todo ya, por años y años. Entonces, bajo este esquema que usted me está mencionando, doctor, ¿quién sería el responsable de la falta de salud en el mundo? Creo que es falta de más o menos todos los gobiernos. No es número 1 o número 2 en una lista de 10 cosas por los gobiernos en Europa, Estados Unidos u otros lugares. El problema, un problema clave es Estados Unidos con su CDC y con otras organizaciones involucradas con salud pública, fue más o menos cancelado por el presidente Trump. So, por 4 años más o menos fue arruinado esta forma de funcionamiento y en un sentido eliminado Estados Unidos como jefe, un buen sentido, por todo el mundo, todo el planeta, organizar cosas. Por ejemplo, durante la epidemia de Ebola en África, el CDC y Estados Unidos fue una parte principal para eliminar como una amenaza a todo el planeta. Esta no funciona ya. Doctor, pues es un gusto, sin duda alguna, estar charlando con usted para los medios públicos de nuestro país. Vamos a seguir, por favor, con la conversación, pero nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya porque regresamos. Ya estamos de regreso aquí en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino. Estamos en el Museo de la Ciudad de México con el doctor Eric Meinheimer, quien presenta, bajo el marco de esta feria, su libro 12 pacientes, vida y muerte en el Hospital Bellevue. Y con él estamos conversando no solo de su libro, sino de salud pública en el mundo, doctor. La industria de la salud, doctor, la industria de lo privado, el dinero, es el que está mandando ahorita las directrices de a dónde se debe dirigir el esfuerzo de salud mundial. Es privatización de salud y el costo está aumentando todos los días. Es un problema grave en su pregunta, realmente. Es un problema grandísimo. Aquí en México creo que, no soy un experto aquí en México, no estoy hablando de eso, pero Estados Unidos está exportando mucho de este tipo de funcionamiento de negocios en Europa principal, en Portugal, en Inglaterra, etcétera, etcétera, en África y aquí en América Latina. Entonces Estados Unidos está exportando al mundo un sistema de salud privatizado. Exacto. Que anteceda los ingresos a través de todo lo demás. Está primero el dinero. ¿Quiénes están más involucrados que distintos países en varios continentes están adoptando o replicando lo que está sucediendo en el sistema de salud estadounidense? Sí, es eso. Es los dos, replicando y adaptando el sistema. Porque hay muchos problemas en diferentes partes del mundo que no tiene confianza en su propio gobierno a desarrollar salud, etcétera, etcétera. Y no solamente aquí en México, en muchos diferentes lugares. So, la idea de un grupo, un negocio, llega y hay una promesa que podemos
reorganizar su sistema de salud, mejorar todo y minimizar los costos. Es la promesa. Y la promesa es falso realmente. Pues, sí, por algunos años mejorar un poco de cosas, pero los costos van a aumentar siempre. ¿En manos de quién debería estar entonces, doctor, que la salud pública, sea eficiente, sea de calidad? Porque vemos esfuerzos por parte de presidentes, de naciones en la ONU que hacen llamados internacionales a que la salud sea pública, pero me parece, a reserva de lo que usted opine, que eso ha quedado en el discurso. En los hechos es muy distinto. Entonces, ¿en manos de quién estaría que la salud sea de todos? Bueno, realmente COVID-19 es un ejemplo clave de que tenemos que asegurar que hay suficientes fondos en cada lugar, en América del Sur, en el norte, Europa, etcétera, etcétera, para dar los recursos para asegurar que tenemos control o anticipar realmente, porque hay un nuevo epidemia que va en un año, 2 años, tenemos todo regularmente de influenza, etcétera, etcétera. Con las mutaciones, etcétera, tenemos otra delta, otra, no importa el nombre, ¿sí? Yo creo que todos los gobiernos tienen que funcionar juntos a garantizar que tenemos una organización mundial, como bajo uno u otra cosa, que puede funcionar como direccionar las respuestas, etcétera. Por eso es absolutamente fundamental. Y la realidad no cuesta demasiado por eso. Cuesta mucho más para una operación por su corazón y 10 pacientes, ¿sí? O los militares un día en Estados Unidos, ¿ok? Un batallón, es no más de eso. ¿Nos tomó desprevenidos en el mundo la pandemia de COVID-19, doctor? No estoy absolutamente seguro si podemos prevenir. Creo que todos los expertos han predeterminado que hay una otra pandemia. Y en general de China, no China en mal sentido, simplemente porque más de 1 billón de personas y su organización de animalitos y sus mercados, etcétera, etcétera. Pero puede comenzar en muchos diferentes lugares, ¿sí? Pero influenza en general de este lugar. En América del Sur también. Creo que hay grupos de científicos funcionando todos los días, investigando posibilidades entre animales como aves y puercos, etcétera, etcétera. Es en general este tipo de animalitos, por otros también. Pero el problema es clave. El problema es humanidad escapando sus fronteras, está entrando en las áreas de los animales que viven normalmente. Por ejemplo, Ebola fue un efecto de un virus que escapa entre la gente, usual, no causa ningún problema en los animalitos. Yo creo que es un aviso en capitales, ¿ok? Por toda la gente, que estamos como una humanidad está entrando en otra parte del mundo y está absolutamente asegurado que tenemos otra pandemia mucho peor. ¿Estaremos prevenidos entonces, preparados para una siguiente pandemia? Tenemos que, no es nuevo, dos cosas, tenemos que preparar, pero no tenemos vacunas que puede, como RNA, vacunas, puede salvar humanidad. Tenemos que parar la invasión de otras partes de la planeta. Tenemos que parar estas cosas. Medio ambiente y salud, algo de lo que no se habla mucho, doctor, y que no es nuevo, porque hace 100 años la humanidad tuvo una pandemia, también la gripe influenza española, que era una gripe que mató a buena parte de la población. Entonces, pues no estamos hablando de algo que desconozcamos. Exacto. Ya se están haciendo, usted considera, y tomando las medidas necesarias para hacer de la salud un tema que también tenga asuntos ambientales y que se puedan prever y que se puedan ver. Claro, es esencial. Creo que este punto es clave. Las personas de gobierno y la gente en sus pueblos tienen que saber que
el método de humanidad, extravando todas las cosas en cualquier parte del mundo, no puede continuar. Y no puede continuar sin efectos secundarios. Los efectos secundarios son COVID, son Ebola, son todas estas pandemias de virus. Pero hay otras pandemias, la falta de ingresos suficiente, la inequidad por la gente en el mundo, inequidad, muchos muertos excesivos, etc. Todas estas cosas son conectadas. Doctor, vamos a seguir conversando con usted aquí en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino, pero vamos a una muy breve pausa. Estamos aquí en el Museo de la Ciudad de México en los medios públicos. No se vaya porque regresamos. Estamos hablando con el doctor Eric Mannheimer, bajo el pretexto de que presenta su libro 12 vidas, vida y muerte en el Hospital Bellevue, pero con él estamos hablando también principalmente sobre temas de salud. Usted ya nos dijo que no es especialista en temas de salud pública en México, pero aún así le queremos preguntar, bajo esto que le estoy diciendo, ¿cómo vio el manejo de la pandemia por parte de las autoridades de salud en nuestro país? No, es un punto, no solamente en México, esta es una pandemia. Las pandemias no solamente son de bacterias, son de virus, ¿sí? Hay diferentes pandemias. Pandemia de obesidad es una pandemia de los productos, de los grandísimos negocios mundial, que tiene como billones y billones y billones de dólares, y tiene científicos instrumentales en deseos de gente y arreglar su comida exactamente para nuestro gusto, ¿ok? Un poco como adicción, ¿ok? Coca-Cola, coca, de cocaína originalmente, ¿ok? No cafeína, ¿ok? Originalmente fue cocaína, ¿sí? Yo creo que su punto es clave, que pero los gobiernos tienen un problema, es la relación entre los grandes negocios y los gobiernos es siempre muy tight, como se dice, ¿ok? Apretado, justo. Apretado, exactamente, sí. Tiene que mantener un poco de distancia y regularizar, tiene que tener control y apoyar su ciudadano. Puede controlar estos grupos. Los grupos es importantísima, la economía, etcétera, etcétera, jobs, todas estas cosas, empleo. Pero tiene que controlar, porque es un veneno, es tóxico. Es como demasiado, es tóxico. ¿Okay? Es eso. Y hablando de problemas mundiales y de derechos, doctor, ¿cómo ve las vacunas? Mientras unos países acaparan las vacunas y ya están diciendo que se necesita una tercera dosis de ciertos laboratorios, pues hay una enorme cantidad de naciones y con ello millones de personas que no están recibiendo la vacuna. Y vemos también ahí el mismo discurso en el que se exige que sea universal y que sea para todos, pero ya en la práctica esto no está siendo así. ¿A qué se debe? Tenemos la habilidad a inventar estas cosas sobre 20 años de científicos, etcétera, etcétera, pero no tenemos la habilidad de compartir con la humanidad para salvar personas. Por billones de dólares, estamos pagando 4 trillones de dólares cada año. Un mínimo parte de eso va a proveer por todo el mundo, realmente. Es una falta de imaginación de los políticos. ¿Falta de imaginación o falta de voluntad, doctor Mannheimer? Es decir, ¿la enfermedad es un negocio redondo? Tiene razón. Doctor, y hablando de enfermedad, hablando de prevención, no quiero pasar la oportunidad de preguntarle cuál es su opinión sobre el sistema de salud público de Cuba, un país durante décadas pues bloqueado, un bloqueo que no permite que lleguen medicamentos, y entonces crean un sistema de salud a través de la prevención, mejor que las personas no se enfermen, y crean brigadas además que a pesar de su situación van a otros países en situaciones de emergencia, en momentos de emergencia, a ayudar. Yo he visitado a Cuba varias veces y con
algunas información sobre los jefes del gobierno, a visitar diferentes hospitales y clínicas, etcétera, etcétera. Es muy complicada la situación de Cuba, so voy a declarar que tengo un poco de... no soy un experto, pero un punto. La población de Cuba tiene acceso a salud y médicos. Los médicos viven al lado de sus clínicas en cualquier barrio y las personas tienen acceso. Como cada 1000 personas tienen su médico, más o menos. Y hay una otra forma secundaria por los expertos, especialistas, etcétera, etcétera. Y después hay hospitales. En este sentido es excelente. El uso de médicos por Cuba, exportar médicos, es una fórmula de ganar dinero por ellos. Cada médico gana $200 cada mes, pero en Venezuela tiene que pagar $2,000 cada mes por un médico. Es una fórmula para ganar dinero por el gobierno de Cuba. Es una parte de su política, por ejemplo. Pero por las personas que viven en Cuba, es un método para los cubanos tener acceso a la salud. No necesariamente comida. Para el 2030, la perspectiva que tienen los profesionales de salud en el mundo. Cada vez se requieren más médicos, cada vez se requiere más personal de salud. Se les está brindando las oportunidades para desarrollar esta labor que llevan a cabo. Creo que es un punto de balance. No necesitamos necesariamente más y más y más de especialistas o eso. El red de especialistas, por ejemplo, no es concentrado por ahí en México, en DF. En partes de DF, por ejemplo, cardiólogos, por ejemplo, pero no necesariamente alrededor del país. En Estados Unidos, en Manhattan, hay un montón tenemos 20,000 médicos en Manhattan, ¿ok? Pero no tenemos médicos en el norte de Nueva York, al lado de Canadá. ¿Por qué no? Porque los médicos pueden escoger dónde quieren vivir. Freedom. Claro. Okay. Pero no tenemos un sistema que implica cuando este médico, la facultad de medicina, tiene que participar por 2, 3, 4 años con sus nuevas habilidades en un lugar que necesita más médicos o iniciativas por este tipo de cosas. No existe. Por ejemplo, creo que necesitamos más prevención. Okay, creo que es no simplemente haciendo más médicos. Pues muchísimas gracias de nuevo, doctor Meinheimer, y muchas gracias a usted por habernos acompañado aquí en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino desde el Museo de la Ciudad de México para los medios públicos con esta agradabilísima charla con el doctor Meinheimer.